Amigas y amigos de Santa Cruz, Chepica y San Vicente de Tagotagua, gusto de estar junto a ustedes para entregarles este programa de conversación. Gracias a Chepica Televisión. Hoy no tenemos invitados, están nuestros panelistas don Víctor Bustamante y don Bernardo Moreno. De inmediato vamos a una pausa y regresamos. La Colchagüina, la economía de todos los días, tiene siempre para usted los precios más bajos, la mejor atención, un nuevo y moderno local, amplio estacionamiento. Casanova, esquina de Almendrosa, la esquina del semáforo. La Colchagüina, la economía de todos los días. Bueno, vamos a comenzar con una información de último minuto. Cuando me venía, salió en la televisión, lo cierto es que el director general de Carabineros, don Bruno Villalobos, le pidió esta tarde la renuncia general que estaba a cargo de la inteligencia de la Araucanía. También le pidió al mayor de Carabineros que le saquiera el mando y al capitán, como así también al ingeniero forestal Alexis Smith, quien era el hombre del software que intervino los teléfonos de Carabineros. A estos cuatro señores, hoy día el director general de investigaciones les pidió la renuncia y salen de la institución por el problema que hay en la Araucanía. Bueno, digamos que la DC vuelve a tomar contacto con la nueva mayoría sin el Frente Amplio. En enero la ADC congeló, ¿no es cierto?, las conversaciones con la nueva mayoría y el Frente Amplio. Pero ahora, a fines de febrero, se reúne con la nueva mayoría para fijar una futura oposición, abordarán la oposición en bloque y sin dar certeza de un acuerdo de la mesa de la Cámara. Todavía no se ponen de acuerdo quién va a ser presidente de los partidos políticos. Según el diputado Silver, que es de los Rogelios, en la que se quiere ver la arquitectura, dice, que se va a dar a la nueva oposición. Democracia Cristiana, ni chicha ni limonada. ¿Qué dice don? Yo creo que la DC está buscando afirmarse cualquier cosa para no desaparecer. Está muy complicada en su estructura interna, hay mucha división interna y están también como muy complejo en quedarse en la ADC. Yo creo que la ADC tarde o temprano va a presentar una renuncia en masa y va a haber una estampida, digamos, hacia los distintos movimientos. No sé si serán de centro izquierda o centro derecha, pero yo creo que los partidos nuevos, los partidos que se están formando, de alguna forma van a acoger a militantes de la ADC que no están convencidos con la actual ni se sienten cómodos con la nueva versión de la democracia cristiana. Los valores, los principios, ya no son los que los representan y llega el momento en que hay que tomar decisiones. Yo creo que las decisiones de un grupo no menor, de personajes importantes, posiblemente hasta algunos que ocupen cargos públicos, va a ser salir de la ADC y ubicarse en nuevos movimientos políticos o crear nuevos movimientos políticos. La ADC ya está creando un movimiento político, los que están saliendo de la ADC ya. Pero van a haber muchos más que van a salir, porque usted ve que dentro de la ADC existen varios sectores, ¿cierto? Y hay sectores que ya no fueron capaces de convivir. Por lo tanto, no hay solución que salgan y se reúnan los que no fueron capaces de convivir. Yo creo que la ADC va a dar para separarse o para estar en nuevos movimientos políticos, en nuevos partidos o en otros partidos ya existentes, sí, o crear movimientos pero diferentes. Porque eso no es lo mismo. O sea, ¿cuál es el sentido de salirse, formar un nuevo partido político y que después lo agrupa a todos cuando nunca se pusieron de acuerdo? Yo creo que van a estructurar 2, 3, 4 o 2 y el resto salir hacia partidos distintos a la ADC. Se dice que que están tratando de formar un movimiento de centro. Sí, el tema es que
lo que uno ve... Ni cargado para allá, ni cargado Claro, para lo que uno ve en política es que el centro, en la política chilena como que no existe, no existe un centro, no hay un centro claro. No. Ya son partidos con tendencias más suaves que se llaman de centro. O sea, si hablamos de la derecha extrema tiene su posición, después la derecha económica o la derecha que se ve más unida a lo que era la participación en el régimen militar, la derecha económica, y la nueva derecha que es más suave, esa se le llama derecha centro, pero no existe, yo no veo como que existe un centro político en Chile. Bueno, yo quiero recordarles que hace muchos años atrás existió el partido de centro que lo lideraba Francisco Javier Errázuriz. Que fue Sí, candidato a la él presidencia. se decía de centro, pero es que ese es el centro que no existe. O sea, yo creo que al final los van a llevar a tomar posiciones hacia un lado, hacia otro. Si no se puede... A ver, la estructura de la ley electoral, de lo que es la política en Chile, en términos legales, lleva a formar conglomerados, no se puede no tener conglomerados. Entonces, si hay un espacio donde no tenga mucha gente, nunca va a poder ganar nada. Por lo tanto, no va a tener proyección en el tiempo. Yo creo que lo que provoca los cambios aquí es la irrupción del Frente Amplio con sus 20 diputados. Entonces, obviamente que alguien va a querer liderar la oposición, porque esa es la rentabilidad. O sea, la rentabilidad política se obtiene liderando la oposición al gobierno de Piñera. Y nadie, creo yo, de los actuales jerarcas, ya sea del PPD, de todo el conglomerado, de todo el espectro político, va a querer entregar el poder. Porque hoy día la oposición sí está fraccionada, ¿no es cierto? Entonces alguien tiene que liderar este movimiento. Va a irrumpir Beatriz Sánchez también en esta etapa de posición. Todos aquellos que tuvieron un rol en esta elección pasada van a querer volver para retomar lo que alguna vez plantearon. Entonces, ¿cómo se lidera esto? ¿Cómo se mantiene viva una organización teniendo preponderancia por sobre los otros? Entonces, aquí la oposición hoy día, la oposición al gobierno de Piñera va a tener dos frentes, uno liderado por el Frente Amplio y el otro liderado por los partidos antiguos, el PC, el PS, todos aquellos que hoy día se están dividiendo, se están fraccionando, se están atomizando, están en vías de desaparecer. Entonces, para no desaparecer necesitan reubicarse, necesitan cambiar de nombre, necesitan estructurarse de nuevo, porque si no, como dices tú, la ley de partidos políticos, si no tienen un quórum determinado, una cantidad determinada de votación o de parlamentarios, claro, desaparece. Entonces viene una reestructuración en términos de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera, y va a tomar tiempo, no va a ser tan fácil para ellos ponerse de acuerdo, dada la diversidad que tienen. Son muy diversos, cada uno con corrientes políticas distintas. Entonces, quien toma el liderazgo de esto va a tener que liderar mucha gente. Hay muchas ambiciones de por medio, por liderar. Entonces, va a ser difícil. Yo veo muy difícil la conformación de una oposición fuerte, unida, con un mensaje en común. Entonces, yo creo que los primeros 4 años se les van a pasar de largo. Y en el segundo periodo del gobierno de la derecha, ahí tal vez van a estar más estructurados, pero en la primera fase no están estructurados. Porque, insisto, lo mismo, las corrientes políticas dentro de cada conglomerado son demasiado diversas. ¿Cómo ponemos de acuerdo, por ejemplo, al señor Alarcón o Florcita Motúa, que es humanista, con un demócrata cristiano? ¿Cómo lo ponemos de acuerdo con un PPD? ¿No es cierto? Porque son muchas las corrientes distintas. Hay un señor que es cantante, uno de Sol y Lluvia, entonces ¿para dónde van ellos? ¿Cuál es su pensamiento político? ¿Cómo se van a estructurar? ¿Cómo van a pensar? ¿Cómo van a plantear su pensamiento político? Por eso yo veo muy diverso y muy difícil de estructurarse como oposición organizada, ¿no es cierto? Porque las ambiciones políticas van a aflorar, de poquitito van a ir aflorando las ambiciones políticas y van a tener una guerra interna muy dura.
por lo mismo, por quedarse con el liderazgo. Sí, a Sí, propósito... perdón, acá también, de acuerdo a lo que decía Bernardo, tenemos que no solo la DC es el partido que está muy, muy débil, muy debilitado, sino que el PPD no se hablaba mucho de él, pero el PPD tuvo una derrota bastante monumental grande. en la última elección y también va a ser precipicio. O sea, yo creo que van a tener que reestructurarse, van a tener que reagruparse, porque pueden estar ahí en el límite de mantenerse como partido. Y los radicales que siempre están salvándose por poco. Con un 3, un 3,9. Están ahí. Entonces yo creo que se van a reestructurar y se va a formar un nuevo movimiento. El Frente Amplio va a sacar ventaja respecto a esto. ¿Ya? Yo creo que el Frente Amplio va a ser la pega sucia, la pega calle, y esa le trae mucho dividendo con los jóvenes. Por eso digo, la pega a la calle, la pega contestataria, es la que da la plata. ¿Y quién la va a hacer? ¿El Partido Comunista? ¿El Frente Amplio? ¿Quién va a liderar esos movimientos? Hoy día el Partido Comunista va a perder liderazgo de muchas instituciones. Va a perder el liderazgo de la CUT, ya no lidera el Colegio de Profesores, ha perdido varios liderazgos importantes en los planteamientos contestatarios y no los tiene. Y fíjate tú, el movimiento Más AFP que llegó en algún momento a convocar a 1 millón de personas, hoy día pasa sin pena ni gloria. Entonces, encontrar un nicho que sea rentable políticamente les va a costar, porque son muchos los que quieren encontrar, vuelvo a lo mismo, el motivo para ser líderes de una oposición, ¿cierto? Todos van a querer liderarlo. A la calle van a salir todos juntos, las banderas de este, la bandera del otro, cada cual va a pelear a codazos en la primera fila. Entonces, por eso yo lo veo complejo desde la perspectiva del liderazgo. Sí, por eso yo lo veo complejo. Pero a la vez se ve complejo también la posibilidad de gobernar. O sea, yo creo que nos podemos enfrentar a 4 años complejos porque no va a ser fácil gobernar. O sea, tanto como les cuesta ponerse de acuerdo a este tremendo bloque, con una cantidad de partidos chicos, hablamos de Frente Amplio y los otros movimientos, también el gobierno no tiene el quórum necesario como para llevar una agenda limpia adelante. Sí, pero la ley de verdad. Y en ese caso, si el grupo de centro izquierda no es capaz de ponerse de acuerdo, entre ellos, menos se van a poner de acuerdo con la derecha. Yo creo que yo no veo 4 años así como muy relajados para el gobierno, lo veo muy complejo en términos de poder hacer cosas. A ver, y yo te aseguro que ya en marzo estamos con movimiento en la educación. En términos sociales, hay bastante lucha. En términos educacionales, yo no sé si Bachelet quedó al debe con respecto a las expectativas, ¿no? La expectativa y el discurso eran educación gratuita y de calidad para todos, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. No se cumplió en su totalidad ese eslogan, lo cual a mí me lleva a pensar que perdió fuerza perdió fuerza dentro de la sociedad estudiantil, porque vieron que fueron manejados, o sea, le entregaron un dulce de gratuidad, le entregaron un dulce de calidad que no se cumplió. Entonces, yo creo que debería venir, si bien es cierto, estos movimientos que tú planteas, movimientos sociales, teniendo por delante el tema educacional, pero yo creo que la gente no va a aprender con tanta facilidad. Te reitero lo mismo con el tema de no más AFP. Bachelet se comprometió a crear una nueva AFP, que tampoco la hizo, una AFP estatal. Modificar esto, modificar aquello, no hicieron nada. Entonces yo veo difícil que estos temas vuelvan a ponerse en la palestra y que sean importantes para que la gente realmente se identifique con algún movimiento. Sí, pero mira, ahí va apuntando lo mismo. La caída de la presidenta Bachelet tuvo que ver con las expectativas que le creó a la gente. ¿Sí? O sea, la gente se hizo muchas expectativas con las reformas, con lo que venía, y luego el desencanto porque no se cumplieron las expectativas. O sea, la gente se ilusionó con cambios, que las cosas iban a ser mejor para ellos, y luego se dio cuenta que no era lo que esperaban. Viene el desencanto.
Y acá hay temas que están muy complejos y que también la gente espera que el gobierno de derecha los solucione. Por ejemplo, hay un tema que es muy preocupante, que es la delincuencia y lo que es el narcotráfico. Entonces, yo creo que la gente espera que la delincuencia mejore, y tú ves que en Santiago asaltan a media tarde y ahora están los motochorros, sí, que llegan en la moto, te cobran la cartera a las 2, 3 de la tarde, no importa que haya o no haya gente. Entonces hay un tema delictual complicado y no se ve fácil la solución. O sea, no basta con que Piñera llegue para que se solucione. Entonces ahí hay un tema de expectativas que se pueden cumplir o no. Y si sigue la delincuencia en el nivel que está, luego tenemos que hacer la cuenta y van a decir, bueno, en el primer gobierno se ofreció que no iba a existir más puertas giratorias, ¿cierto? Y la delincuencia aumentó. Entonces, hay temas que yo creo que van a ser complejos. Yo no veo un gobierno simple, yo veo que va a ser un gobierno complejo y que también se esperan muchas cosas de él. Y si esas expectativas no se produce un desencanto sobre ellas, la gente va a empezar a desconfiar nuevamente. Hay un tema complicado ahí. La herencia de Bachelet es compleja, porque en términos sociales, como decís tú, deja un vacío en la expectativa. No cumplió muchas de sus promesas. En términos económicos deja un país endeudado, tremendamente endeudado. En términos de liderazgo, deja un país sin liderazgo visible. La deuda externa subió un 34%. No, o sea, la deuda externa subió 4 veces. Lo que debía Chile eran como 12.500 millones de dólares, hoy día está debiendo como 60.000 millones de dólares. Hoy día Chile es un país que hay que reconstruirlo políticamente, reconstruirlo socialmente, porque tú miráis Chile y no tiene ningún tipo de liderazgo. Es un país totalmente horizontal, en donde cuesta cuesta identificar líderes. Te planteo líderes políticos, líderes religiosos, líderes civiles, líderes de cualquier tipo. Entonces, hoy día todo es plano. Entonces, a partir de ahí hay que reconstruir Chile, hay que reformar la reforma de nuevo, hay que plantear temas con claridad, como dices tú. Hoy día, cualquier tema que tú tomes es importante. Delincuencia, mira, partamos por la delincuencia. Es un tema tremendamente importante. ¿Y hay expectativas? Hay expectativas. Solucionar los problemas de la Araucanía es un tema que hay que solucionar. Yo creo que, por eso te digo, en 4 años Piñera no alcanza a ordenar este país, porque este país tiene muchas complejidades. Muchos temas de la ley de inclusión hay que solucionarlo. El elegir que el algoritmo matemático elija en dónde va a estudiar tu hijo, hay que solucionarlo. Hoy día, miramos las noticias, 84 colegios en Santiago no entraron a la gratuidad y se les quitó la subvención. Ya, esos colegios, ¿qué van a tomar? ¿Van a tomar el camino, van a ser colegios particulares subvencionados? ¿Van a bajar la cortina? ¿Qué es lo que van a hacer? Hay alumnos que dependen de esa decisión. Y un colegio, pongámosle promedio 300 alumnos, por 84, te da como 15.000, 20.000 alumnos. Entonces el problema tampoco es menor, porque son alumnos que se quedan sin colegio. Hoy día no está ese colegio, porque no entraron a la subvención, no se sabe si van a entrar a la gratuidad, si van a bajar la cortina, no se sabe qué va a pasar. Hay que solucionar ese problema. Entonces, como te digo, hay muchos temas pendientes. Por eso es complejo, porque tienes que solucionar problemas que están en leyes. Entonces la ley no la puedes modificar si no hay un quórum para que sea modificable. Entonces ahí es donde yo la problemática. O sea, hay temas que va a costar modificarlos justamente por eso, si quisieran. Y hay expectativas sobre esos temas. Entonces, si tú creaste expectativas y no das solución, se produce el desencanto, que es lo mismo que pasó ahora. Por eso digo, no se ve un gobierno fácil. Yo quiero que ojalá sea el mejor de todos los gobiernos, porque si Chile le va bien, estamos todos bien. Entonces, pero yo creo que va a ser el primer año al menos complejo. Yo creo que, yo veo políticamente el espectro o el movimiento que va a tener cada conglomerado, yo creo que no es muy difícil de predecir. Frente Amplio no te va a dar ni un espacio. A todo te va a decir que sí. Perdón, a todo te va a decir que no. Por lo que sea. No. Yo creo que los acuerdos
van a venir con sectores de la democracia cristiana. Yo creo que van a haber acuerdos con los políticos viejos, no con los políticos nuevos, porque ellos vienen con otra manera de ver el mundo y, como digo, vuelvo a la acción que planteamos delante, que alguien tiene que liderar, ¿no es cierto? Y quien pueda liderar la calle va a liderar la oposición. Entonces, si quiero liderar la calle, tengo que poner por delante el tema de la educación y que los temas de educación no se solucionen, porque no hay, o sea, el interés particular. Aquí vamos a volver a la vieja política o a el bien común. Yo siento que a todos nuestros diputados no les interesa el bien común. Les interesa a determinados sectores tener el poder y ser ellos los que puedan liderar una oposición. Entonces, por eso se plantea difícil lo que tú dices, porque hay sectores interesados que al gobierno le vaya mal para retomar lo que ellos quieren plantear, pero yo no los veo siendo mayoría, de verdad no los veo siendo mayoría, porque hay partidos como el PPD, el Partido Socialista, que son estos políticos antiguos, de alguna manera deben ser razonables, deben volver a las políticas de los acuerdos, ¿no es cierto? De eso yo excluyo al Frente Amplio. Yo no veo al Frente Amplio estableciendo acuerdos con el gobierno de Piñera. No lo veo, no está en su génesis, no está en su ADN, porque ya están criticando, antes que suban los ministros, ya están criticando, ya agarraron la crítica como bandera de lucha. Entonces, por eso yo creo que sí van a haber soluciones en algunos temas, pero no en todos, porque no van a existir los quórums, no van a existir las voluntades, no va a existir el bien común, desde esa perspectiva. Ustedes que hablaban del Frente Democrático, hay una pelea más o menos grande entre Revolución Democrática y el Partido Humanista. Están los dos de punta en este momento. Revolución Democrática, ¿quién es? Giorgio Jackson, Boric, sí. Y tiene otro actor que son como 2 o 3 personas que lideran este conglomerado Revolución Democrática, y el Partido Humanista tampoco es tan fuerte. Hoy día creo yo que no se van a poner de acuerdo por lo que planteamos en un principio. Miradas distintas, ideales distintos, posturas políticas distintas. Entonces, lo que tú estás planteando, entonces, de a poquitito se va convirtiendo en realidad. No hay acuerdo entre ellos y menos con el gobierno de Piñera. Eso es lo que va a pasar. Creemos que va a pasar eso. Ojalá no pase. Según la tercera, timoneles del oficialismo critican el rol de la moneda en la operación Huracán. El manejo del gobierno en el caso de sea revivado, ¿no es cierto? Las diferencias entre los partidos y el Ejecutivo son varias. Por ejemplo, Gonzalo Navarrete, presidente del PPD, dice: es el episodio final de la falta de relación política, gobierno, partidos y parlamento. Ernesto Velasco, que es presidente del Partido Radical, expresa: el gobierno ha actuado en forma lenta y con falta de iniciativa. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, es un tema complejo la operación Huracán. Es complejo, ¿por qué? Porque un nuevo golpe hacia Carabineros. Y Carabineros, hace unos meses atrás, el año pasado, esta fecha cuando hablábamos, era la institución por lejos mejor evaluada por los chilenos. En todos los rankings, Carabineros era la institución mejor evaluada, como bombero. Una de las creíbles. Y con mucha credibilidad en todos los ítems. Y con esto, más todos los otros condoros que han ido saliendo a la palestra, ha perdido mucho lo que ganó en mucho tiempo. O sea, le costó a Carabineros llegar a ese nivel de credibilidad. Y con esta chambonada se ha ido perdiendo. ¿Qué pasa si se logra demostrar que efectivamente hubo una intención de acusar injustamente a los mapuches? ¿Qué pasa con la credibilidad en la capacidad investigativa de Carabineros? O sea, es un golpe al corazón
a la esencia de lo que es Carabineros. Es decir, una institución en la que uno confía, que le entrega los antecedentes para que realice una investigación, ¿ya? Y que aparezca de repente siendo una institución que no actúa de buena fe y que incluso crea pruebas falsas para efectuar una acusación contra alguien que es inocente. Yo espero que Inteligencia Carabinero, que Carabinero en sí aclare el tema y que no sea lo que se dice que es. Todo muestra que la operación Huracán fue algo hecho para inculpar a alguien que no tenía culpa. Sería muy drástico para la credibilidad. Yo espero que de alguna forma se pruebe que efectivamente el programa computacional hacía lo que hacía, no sé, pero me dolería mucho pensar que Carabinero sigue cayendo en la credibilidad de las personas. A ver, ¿cómo plantearlo? De la siguiente manera. Las acciones terroristas, las quemas de camiones siguen haciéndose, ¿no es cierto? Alguien las hace. El tema de fondo por el cual existe el conflicto entre Carabineros y la Fiscalía sigue estando vigente, o sea, siguen habiendo atentados terroristas, sigue sin soluciones, sin resolverse todos los problemas planteados, el crimen de la familia Luxiquem-Macay, las quemas de iglesias, las quemas de capilla, las quemas de camiones, en la carretera, en los fondos, todo eso sigue sin resolverse. Entonces, para mi gusto, esta operación Huracán tapó todo lo que había que resolver. Hoy día están focalizados solamente en resolver si eran de verdad las pruebas o eran de mentira. Yo dificulto que estas 8 personas que están enjuiciadas, bien enjuiciadas, mal enjuiciadas, sean los culpables de todo. ¿Qué es lo que deja muy en evidencia? La ineficiencia, la ineptitud del gobierno de Bachelet en tener una organización de inteligencia que permita avanzar en estos temas. Tiene que haber una inteligencia del Estado. Así como Carabineros tiene su servicio de inteligencia, cada organización tiene su servicio, cada organización militar tiene su servicio de inteligencia. Y uno se pregunta, bueno, ¿y los servicios de inteligencia dónde están? ¿Dónde están para resolver todos estos problemas que los vemos a diario? Porque las acciones terroristas siguen ocurriendo. Desapareció la inteligencia en Chile. Hoy día en Chile no hay nadie que ayude a resolver los problemas de manera legal y de manera inteligente, ¿no es cierto? Hoy día Chile es un país en manos del terrorista. Sí, se necesitan servicios de inteligencia para combatir el terrorismo, para combatir el narcotráfico, para combatir la delincuencia. No puede un Estado no tener servicios de inteligencia. Pero hoy día nos damos cuenta que los servicios de inteligencia que tenía el Estado de Chile hoy día no existen. Tiene. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los servicios de inteligencia? Todos los gobiernos tienen. Deberían tener los servicios de inteligencia, pero aquí desaparecieron. Sí, pero ahí está el problema, justamente ahí hay un problema. Porque lo hicieron desaparecer a propósito, porque hoy día aquí son 2 organizaciones que si bien es cierto, uno tiene dependencia del Ministerio del Interior, que es Carabinero, porque la Fiscalía no depende del Ministerio del Interior. No. Entonces, ¿por qué no los ponen a los 2 en línea? Cada uno tiene su mirada, mira Víctor, cada uno tiene una mirada distinta del mismo problema. Entonces hoy día la Fiscalía investiga a Carabinero investiga los ataques, Carabinero investiga a la Fiscalía. Entonces es un desorden el caballo de grande. ¿Y quién gana con esto? El delincuente, gana el narcotraficante, gana el terrorista. ¿Por qué? Porque ve que aquí nadie manda. Volvemos a lo mismo, la ineptitud del gobierno de Bachelet es salvaje. Desarmó todo lo que había que desarmar para que el ciudadano fuera protegido, porque hoy día el ciudadano común y corriente no está protegido. No hay servicios de inteligencia que protejan al ciudadano común y corriente. Y el caso del conflicto entre Carabineros y la Fiscalía te lo está evidenciando. No hay una línea, no hay que los una. Entonces, a mí me sorprende la falta de liderazgo del Ministerio del Interior para poder resolver este problema. ¿Por qué no lo ha resuelto?
¿Quién está resolviendo esto? La justicia está resolviendo esto. La Corte de Apelación en algún momento, la Corte Suprema en otro momento, pero no los servicios de inteligencia que deberían darle forma para ellos, a través de estos organismos, resolver el problema. Porque no han resuelto nada. El terrorismo sigue vigente, los atentados siguen ocurriendo en la Araucanía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De ineptitud. Ahí yo veo el problema, Bernardo, en que si Carabinero utiliza su servicio de inteligencia y crea o realiza una investigación autónoma, ¿cierto? Sin... Autónoma. En este caso, ¿Ya? sin influencia, pero desarrolla la investigación desde su servicio de inteligencia, y ahí es donde viene el problema. Si se muestra que se inventan pruebas, pierden credibilidad los servicios de inteligencia. Entonces, ese es el tema que yo creo que tiene que aclararse, y ojalá que no sea así. O sea, no pudiéramos nosotros tener confianza en ningún servicio de inteligencia, y sería realmente preocupante tener servicios de inteligencia que si en un momento determinado piensan inventar pruebas, te inventan y perjudican a un particular, a una institución, o lo que sea. Entonces deben ser absolutamente transparentes. ¿De quién depende Carabineros? ¿Del Ministerio del Interior? No, depende de la Fiscalía. No tiene, trabaja, pero básicamente depende del Ministerio del Interior. En lo judicial depende de la Fiscalía. Pero no tiene coordinación con el Ministerio del Interior, entonces. No hay quien dirija esta operación. No, pero yo no Carabineros no es autónomo. Yo voy al servicio de inteligencia. Si falla y se te hace visible a su comunidad que los servicios de inteligencia inventan pruebas, pierden toda capacidad de credibilidad, pierden toda... O sea, hay que reestructurar todo, porque no puede ser que después se castigue a gente simplemente porque se están inventando pruebas. No es concebible, no es entendible. Pero, o sea, eso tiene que reestructurarse si es que es así. Entendamos, ojalá que así no sea. Sí, entendamos que Carabineros no es autónomo, Víctor. Carabineros depende... no. Pero en esta investigación el servicio de inteligencia tuvo las facultades para pero intervenir. Como organización particular, como organización, no es tiene su autónomo. Servicio, pero en los niveles jerárquicos no es autónomo. Depende del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría de Interior. Entonces, su jefe, que en este caso es Mohamed Alewi, aprobó la operación Huracán. Él la aprobó. Y después la desaprueba. Entonces, como te digo, la desorganización, el enredo ¿cómo planteártelo? Aquí nadie manda a nadie. Definitivamente nadie manda a nadie. La Fiscalía se manda sola, Carabineros se manda sola, el Ministerio del Interior no sabe qué hacer. La Presidenta de la República toma partido por una organización en vez de mantenerse neutral y solucionar el conflicto entre los dos, pero toma parte por uno. Entonces todo esto no debería estar ocurriendo, Víctor, porque como te digo aquí, ¿qué es lo que se evidenció? Que los organismos de inteligencia no funcionan y que la descoordinación que tiene el gobierno saliente, el gobierno de Bachelet, es grotesca, porque no pueden coordinarse entre sí. Y las acusaciones son entre entidades, no son a través del gobierno. Entonces hoy día Chile está en manos de ¿quién? Está en manos de nada. Nadie dirige en Chile los servicios de inteligencia. ¿Y qué pasa si tenemos un conflicto con Bolivia, con Perú? ¿Cómo vamos a actuar frente a ello? Si hoy día en cosas no somos capaces de resolver conflictos internos, y este conflicto interno tiene a estas dos organizaciones de enemigos, no son amigos entre ellos. Los encargados de combatir la delincuencia no tienen organización, o sea, no tienen nexo entre ellos mismos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se combate la delincuencia de esa manera? Cuando los servicios encargados de combatir la delincuencia, combatir el terrorismo, no están coordinados entre sí. A mí me parece grave desde ese punto de vista, porque hoy día la Fiscalía y Carabineros son enemigos entre sí. Entonces, los ciudadanos comunes y corrientes, ¿quién nos protege hoy día? El Chapulín Colorado. Y hoy día, ¿quién podrá defendernos? Es un chiste. Muy bien, señores, vamos a ir a una pausa comercial y luego vamos a retornar.
La Colchagüina, la economía de todos los días. Tiene siempre para usted los precios más bajos, la mejor atención, un nuevo y moderno local, amplio estacionamiento. Casanova, esquina de Almendrosa, la esquina del semáforo. La Colchagüina, la economía de todos los días. Bien, estamos de vuelta. El CERVEL envió observaciones a los candidatos de la elección presidencial y parlamentarias de un total de 1.100 candidatos. Hasta el momento solamente 1.071 presentaron sus cuentas de ingresos y gastos. Y de la cifra, 869 han recibido observaciones, es decir, el 81%, y tienen que entregar en un plazo de 10 días luego de la notificación. Esto para subsanar, ¿no es cierto?, librarse de las multas por parte del organismo electoral. Fíjate que de 1.071 candidatos que hubieron, ¿no es cierto?, solamente rindieron cuenta 869. Sí, yo, don Jorge, participé en la elección y le voy a decir que el CERVEL es un chiste. ¿Es qué? Es un chiste. ¿Ah, un chiste? Es un chiste. Estamos con una nueva ley electoral, no manejaban del todo la nueva ley electoral. Uno hacía consulta y no eran capaces de dar la respuesta, lo mandaban a leer la ley. Tú lo estabas planteando en tu condición de candidato a diputado. Sí, por eso estoy diciendo un chiste. O sea, uno hacía consulta y no eran capaces de responder, que tenemos que hacer la consulta a Santiago, que uno leyera la ley, lo interpretaba y ellos interpretaban de otra forma, después hablaba de nuevo y ocurría que uno tenía la razón. Entonces yo creo que puede ser por tener muy poco personal. Poco personal para los grandes de los distritos que les toca supervisar, porque además uno vio una serie de irregularidades durante todas las campañas y lo seguían haciendo, y el CERVEL como que daba lo mismo. Y en lo que es el punto acá de entregar la cuenta, no existen tales irregularidades. Simplemente ellos no se dieron el trabajo de leer bien la información que fue entregada. Por ejemplo, en mi caso pedían poner el nombre y la patente si te facilitaban un auto, ¿ya? Yo ocupé el auto de mi hijo, de Felipe, y pusimos ahí lo que nos pedían, y después aparece con que hay que mandar el padrón. Pero en el texto, en ninguna parte dice el padrón, simplemente que ponga la patente y el nombre del dueño del vehículo. Estamos en el siglo XXI, estamos todos en línea, ellos ponen el RUT y verifican si efectivamente el vehículo es de la persona que tú pusiste ahí, ¿ya? Entonces esa fue una observación que me pusieron. ¿Ya? Otra observación que me pusieron era que hay que justificar el recurso económico que tú pusiste en el banco. Lo expuse, puse la boleta donde saqué un valor de una cuenta corriente, el depósito, y no sé, se lo habrá pedido que lo mandara de nuevo. Pero tengo la fotocopia, todo lo que les mandé. Entonces yo creo que es un chiste y no, a lo mejor son muchos papeles, no lo hacen. Pero por sobre todo lo que yo no entiendo es que aún no se resuelven la presentación de ingresos y de egresos de la elección de alcalde, que me lleva más de un año. O sea, hace más de un año que fue la elección de alcalde y aún no tenemos claridad de la rendición de cuentas de muchas personas. Como ya acá lo hemos dicho, en Santa Cruz existió una impugnación sobre el gasto electoral del alcalde que se pasó varias veces y no hay ninguna resolución. O sea, el CERVEL no resuelve nada y al final nos vamos a quedar con que es lo mismo que Contraloría. ¿De qué vale presentar una acusación a la Contraloría si no resuelve nada? ¿De qué vale presentar una acusación al CERVEL si no resuelve nada? Es decir, ya los candidatos en la próxima elección van a hacer lo que quieren, van a gastar lo que quieren, porque el CERVEL no resuelve absolutamente nada. ¿Y de qué vale una ley que no se aplica? Que es lo que hemos conversado acá. O sea, ¿de qué vale tener una nueva ley electoral si nosotros vemos que se pasa a llevar y no hay ninguna sanción?
Y vimos nosotros en la elección que hay personas que pusieron carteles por todos lados, en lugares que estaban permitidos, en lugares que no estaban permitidos, y no pasa absolutamente nada. Entonces, si no tenemos instituciones que sean firmes, instituciones que sean independientes, instituciones que se hagan respetar, no va a pasar nunca nada en Chile. Y estamos en lo que estábamos conversando recién, estamos en un país de mediocres, de instituciones mediocres, instituciones que no dan el ancho, instituciones que no hacen la pega. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. ¿Ya? La gente que está ahí capaz que no sea ni competente va a estar ahí. Y estén solamente ganando un sueldo, pero tiene que ser una institución. Si el CERVEL se puso para que no ocurrieran los desfalcos de dinero, ¿ya? El abuso que existía antes, y siguen ocurriendo y CERVEL no hace nada, no le encuentro ninguna gracia. Por eso digo un chiste, o sea, si sigue así, yo les aseguro, en la próxima elección, cualquier candidato va a hacer lo que quiera, van a empezar a poner nuevamente papeles por todos lados, porque no se hace absolutamente nada, no se toma absolutamente ninguna decisión. Es exactamente igual que mandar un papel a Contraloría. Usted manda una acusación a Contraloría y no pasa absolutamente nada. Lamentablemente, Víctor, Chile cambió. No cambió para bien. Las instituciones no funcionan. No funciona. Cada uno hace lo que quiere o lo que pueda. Y el respeto por lo resuelto en el Congreso, el respeto por las leyes, no existe. Se implementaron leyes, más leyes, más leyes, más leyes, más leyes, y no funciona. La ley Cholito, la ley de tenencia responsable de animales, fue promulgada, ya se llevó a cabo, pero hoy día no se puede ejecutar porque falta que le den plata, que se resuelva bien, que se resuelva bien la ley. Porque todavía está incompleta, todavía le faltan pasos por cumplirse. Entonces, esa premura de hacer leyes por hacerla, cuesta entenderla. Se hizo una reforma tributaria mala, una reforma educacional mala. La reforma que se implementó fue mal hecha, Víctor. Entonces, cuesta encontrar para dónde vamos. Y si para dónde vamos, ¿qué nos dirige? Porque hoy día no tenemos liderazgo y los últimos acontecimientos te están demostrando que Chile es un país absolutamente ausente o carente de liderazgo político. No lo tiene. No lo tiene. Entonces, no sé para dónde vamos. De verdad no sé para dónde vamos porque existe... Para lo que tú quieras presentar, para lo que tú quieras acordarte, existe una ley. Para lo que sea. Ley de violencia en los estadios, que nunca se ha aplicado. Ley de control de gasto electoral, no se aplica. No sé, las leyes que tú quieras ahí no. Entonces, la intención era buena. ¿Cuál era la intención? Dejar a la calle tranquilo, ¿no? Emparejar la cancha, la intención, el espíritu. Emparejar la cancha y que todos los que pudieran o quisieran participar en una elección popular tuvieran las mismas oportunidades en cuanto a recursos. Que no existiera alguien que pudiera ganar por un recurso excesivo. Ya, esa era la intención de la ley. Y yo creo que era loable, buena, o sea, yo concuerdo con eso. Y por supuesto, el que las calles no se ensuciaran, todo lo que dice la ley, pero no sirve de nada si CERVEL, que es el que está encargado de velar que esto se cumpla, no lo hace cumplir. Y no es posible que tengamos una elección, ¿ya? Que fuera elección para municipales, y luego en un año más, una nueva elección, que es la elección del Parlamento, diputados, senadores en algunos distritos y presidenciales, y ya enfrentados a una segunda elección, aún no se resuelvan los casos de la elección anterior, pasado un año. Es decir, ¿cómo se entiende? O sea, si no fueron capaces de resolver lo que pasó hace un año atrás y se les juntó una segunda elección, van a pasar 3 años más y vamos a tener problemas. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Si se llega a dar una sanción, porque aquí la sanción era clara, si usted, como candidato, gastó mucho más de lo que la ley le permitía, usted no compitió como corresponde y su cargo debe ser cesado, por ley. Entonces, van a pasar los 4 años y a lo mejor ahí se da la sentencia, bueno, ¿y qué vale si ya se acabó el periodo? Entonces, yo creo que estas leyes deben actuar en tiempos no muy largos. Y si los antecedentes son suficientes, decir sí o decir no.
pero no dilatar un año, se te juntaron la otra, ahora tienen que resolver los casos de las parlamentarias, los casos de las CORES, los casos de las presidenciales, más lo que viene pendiente de concejales, y se va a juntar con la elección de la próxima. Tenía elecciones municipales, tenía elecciones de CORES, elecciones de intendentes, elecciones de diputados, senadores y elecciones presidenciales. Está todo mezclado. Y está todo mezclado, sí. Y no se resuelve, no se resuelve la ley de gasto. No, pero mira, en el gasto, si tú no fuiste honesto, si tú no te excediste, hiciste lo que tenías que hacer, ya, que se decida, pero que sea un plazo no muy largo, para que la gente entienda que fue por eso. Porque después la gente se olvida y dice, bueno, destituyen al alcalde, pero ¿por qué? Y no se acuerda que el problema fue cuando hubo un sobregasto electoral. Entonces yo creo que por ahí hay que darle el toque, que las leyes se apliquen y que actúen dentro del tiempo prudente, no en 4 años. Ese es complejo. Bueno, vuelvo a la operación Huracán. El Ministerio del Interior dice que el juez vulneró el debido proceso. El fiscal nacional Jorge Abot designó al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, para que se traslade de ese lugar a Temuco por un año. Para que lleve el caso debe asumir todas las aristas. Tanto el gobierno como la fiscalía se oponen al sobreseimiento de este. Veremos qué pasa. Recordemos que el 9 de febrero se sobreseyó a los 8 imputados en la operación Huracán, que ahora parece que se les pasó de huracán a tornado. Estos son gallitos, al parecer, entre canes grandes. ¿Qué dicen ustedes? No, yo creo, Jorge, yo vuelvo a lo que planteé antes, que esto parte del Ministerio del Interior, que no lidera nada, que no tiene coordinación entre las policías, y mientras esto no existe, no pueden llamar a los fiscales que quieran, pueden, no sé, pero esto ya pasó de castaño oscuro, y la inoperancia con la que actúa particularmente este gobierno a través del Ministerio del Interior, yo creo que va a pasar a los anales de la historia de Chile, porque no tienen coordinación, cada uno hace lo que quiere. Este es el país de que cada uno hace lo que quiere. Yo creo que, no sé, don Jorge, a mí yo no creo que no hay muchas palabras para definir lo que está pasando en Chile, y particularmente con este tema, porque no hay subordinación. Carabineros depende del Ministerio del Interior. Y en términos de investigación, criminal, no criminal, sino que en términos de investigación puede ser criminal, depende de la Fiscalía. Tiene una cierta dependencia de la... Carabineros tiene dependencia de la Fiscalía en términos de investigación, pero hoy día no la está teniendo. Hoy día casi es una contraparte de la Fiscalía. Entonces, como le digo, es un chiste. Ya tenemos chiste en el CERVEL. Sí, pero aquí... Tenemos otro chiste en resolver estos problemas judiciales. Y aquí, don Jorge, hay un tema... Bueno, y va a terminar el chiste. Cuando un fiscal demandó a la Fiscalía, tiempo atrás, sí. Me parece que fue el fiscal Arias el que demandó a la Fiscalía. Y para darle más realce a los chistes, el fiscal Gajardo con otro fiscal renunció cuando Moreira no fue condenado como ellos querían. Como Moreira no fue condenado como ellos querían, renunciaron. Se le aplicó una multa nomás a Moreira. Claro, pero el fiscal Gajardo quería que fuera condenado. Entonces, como no se hace lo que él quiere, no le gustó el veredicto, ya no, yo no sigo, dijo, me voy. Si no hacen lo que yo quiero, me voy. Entonces... Se le aplicó una multa de 35 millones a Moreira. Ah, Moreira, sí. Pagado en 12 cosas. Sí, pero el fiscal Gajardo quería que fuera condenado a pena punitiva. Claro. Y además lo que decir Morel es que comparto contigo, o sea, el espíritu de esto, de lo que es la violencia en la Araucanía, ya se tiene que tomar con la tinta o con el espíritu del gobierno que viene. Entonces, yo creo que, yo no sé si en esta toma de decisiones, a un mes de que un nuevo gobierno asuma, conversarán los equipos que se van con los equipos que vienen para darle una línea, porque está claro que en un mes más el problema de la Araucanía tiene un matiz
de intervención diferente a la que tiene ahora. Debería tener. Entonces debiera existir ahí algo de no sé, pues de continuidad entre una acción o dentro de acciones que van a seguir viéndose con un matiz no exactamente igual. Yo espero que exista conexión, que no sea la decisión de un gobierno saliente sin considerar al gobierno que ya está a punto de entrar, para que el tema de la Araucanía se trabaje. Por lo menos hay continuidad en términos diplomáticos, el conflicto que tenemos con No, ahí está claro, pero en este caso también debería haberlo. Debería. Sí, sí. Debería haberlo, debería existir. Ojalá que exista coordinación entre las autoridades, entre las autoridades entrantes y las autoridades salientes, pero por lo visto la autoridad saliente ya se está desentendiendo. Es como que ya entregó el gobierno. Entonces, Bachelet ya entregó el gobierno, ya no le interesa nada, no quiere resolver nada, porque el próximo mes ya no es autoridad. Y lo otro, respecto a los sobreseídos, en este caso y en otro, a mí me suena muy mal lo que pasó en el caso SQM, ya donde la mayoría fue sobreseído. La mayoría ya o quedaron los casos archivados, que es casi lo mismo, o fueron sobreseídos, no hay ningún tipo de sanción. ¿Qué pasa con la empresa SQM? Yo le pregunto qué pasa con la empresa SQM que le pagó a todos los políticos, ¿ya? Le pagó a los políticos de izquierda, a los de centro, a los de derecha, financió las campañas de todos votaban de acuerdo a lo que ellos querían lograr para tomar cuotas de mercado o para que le asignaran patrimonios de todo Chile, y cero sanción a SQM, cero sanción. Es decir, y va encima en su poder, porque yo me imagino que debe tener comprado económicamente a todo Chile, va encima dentro del poder que tiene, a lo mejor consiguió de que no hubiera ningún sentenciado en el caso SQM. ¿Ya? Y de regalo le pasan el litio de Chile. O sea, además de todo lo que ha hecho SQM, ya, además de corromper por todos lados, de nosotros sabemos que es una empresa corrupta, o sea, una empresa que actúa así es una empresa que no tiene valores ni principios, ni ética. Y le entregamos el litio. ¿Quiénes se lo entregan? Los mismos políticos que estaban comprados por SQM. Somos un país corrupto. Y no lo reconocemos. Lo que me preocupa es eso, que tratamos de mentirnos, de engañarnos, decir no es que somos honestos, los argentinos son corruptos, los peruanos son corruptos, los venezolanos son corruptos, y Chile no es corrupto. Tenemos una empresa corrupta que no tiene valores éticos, que compró a todos los políticos de izquierda, de derecha, y además de eso, le entregamos el litio, que es el futuro sueldo de Chile. Y nadie dice absolutamente nada. No sale en televisión abierta, nadie dice absolutamente nada. Eso digo yo, ¿cómo es posible que no se diga nada, nadie castiga ese pueblo? Y de premio le entregamos el litio, que va a hacer mucho más recursos en los años que vienen, va a echar mucho más recursos a Chile por el litio que por el cobre. Muy bien, señores. Complejo. La cosa se pone peliaguda. Todo muti. En televisión, ¿usted ha escuchado algo de esto? Nada. ¿Ya? Revise en internet, vea el trato que hay con SQM, cómo le entregaron el litio y nadie reclama nada. Los diarios han dicho algunas cosas sobre eso. Pero suavecito. Suavecito, sí. Suavecito. No muy fuerte. Claro. Bueno, el Partido Comunista hace llamado a defender la soberanía de Venezuela, el pueblo venezolano, no es el pueblo venezolano, quiero decir, el diablo vendiendo cruces. Dicen, hacemos un llamado a los demócratas a defender la soberanía de los pueblos. Rechazamos las maniobras diplomáticas para derrocar a Maduro. Estos caballeros despoticaron contra Pinochet, ¿no es cierto?, el dictador. ¿Y Maduro qué es? Yo pregunto acaso una blanca paloma. ¿Tiene al pueblo muerto de hambre? En Venezuela hay una cantidad de estos hombres y mujeres fallecidos, niños. Juan Andrés Lago, comunista histórico, dirigente histórico del Partido Comunista, cuestionó la participación del canciller chileno Heraldo Muñoz, del Grupo de Lima, donde participan varios personeros políticos de distintos países que se preocupan de los derechos humanos en Venezuela. Cuando en Chile tenemos una violación, dice la declaración de estos caballeros,
flagrante del pueblo mapuche, una herida abierta con los detenidos desaparecidos y en Venezuela, oiga, ¿cómo andamos por casa? Segunda, tercera, dice por la operación Huracán, expresa el montaje sobre la causa histórica del pueblo mapuche. Ha llegado a sobrepasar los límites democráticos. Otra más, expresamos nuestra plena solidaridad con los integrantes del pueblo mapuche sometidos a injustas acusaciones. Esta es declaración oficial del Partido Comunista. Don Jorge, ¿qué estábamos conversando en un principio? ¿De qué planteamos qué dijimos cuando alguien quiere tomar el liderazgo de la oposición? Esto, lo que plantea el Partido Comunista, es nada más que eso. Ahí, fíjese usted que no hay un planteamiento para resolver el problema de los chilenos. Está resolviendo el problema de los venezolanos. Si bien es cierto, Venezuela lo está pasando muy mal, y lo va a seguir pasando mal porque Maduro no es democrático en su accionar. Se ha pasado la Constitución por donde él ha querido, y aquí en Chile hoy día tenemos ¿cuántos migrantes venezolanos? ¿Como 60.000? Tenemos harto. Tenemos bastantes venezolanos. Entonces, todos los venezolanos que son personas de a pie, ellos expresan su malestar contra el país, y ellos, si uno conversa con un venezolano, ellos muestran la realidad de que ellos vivieron en Venezuela. Uno no tendría por qué no creerles. Y tenemos buenos profesionales venezolanos. Sí, pero hay muchos médicos venezolanos. Pero el Partido Comunista está haciendo lo que dijimos en un principio: va a tomar banderas de lucha de lo que sea, porque no quiere morirse, porque hoy día el Partido Comunista es un partido en decadencia, es un partido que no representa a nadie. Entonces necesitan tomar banderas. Toma dos banderas de lucha. Toma la bandera de lucha del pueblo mapuche, ataca a la Fiscalía, ataca al Ministerio del Interior, pero no ayuda a resolver el problema de lo que tiene Chile, que son problemas de delincuencia, son problemas de orden, no. Pero como le digo, se enmarca dentro de la oposición y del rol que va a jugar cada partido para tener preponderancia en el gobierno de Piñera. Sí, yo considero, don Jorge, muy lamentable lo que está pasando en Venezuela. Uno lo ve desde acá, lo ve como ciudadano, lo ve como papá, lo ve como abuelo, y cuando ves lo que se ve en televisión, que yo creo que no debe ser algo especial para que lo muestren en Chile, debe ser la realidad efectiva que está, cuando ves que la gente no tiene que comer, cuando ves que la gente está buscando comida en la basura, cuando ves en una ciudad de Colombia como la gente pasa y pasa y pasa caminando desde Venezuela a Colombia, pasa de Colombia a la frontera, es algo que te dice que no está bien. O sea, no podemos decir, no es que está todo bien, algo que dice no está bien. Cuando te cambian las reglas del juego, cuando te dice que va a haber elección, pero después te censuran a los posibles contrincantes que va a tener, cuando se te adelanta la elección para que no pueda rearmarse una oposición, bueno, para mí eso es actuar como un dictador, pero si para el resto no lo es, cada cual tiene su forma de verlo, pero las reglas democráticas no están, ¿ya? O están muy alteradas, ¿ya? Y lo más probable es que bajo esas reglas vuelva a ganar Maduro. El problema no es que gane o no gane Maduro, sino que es que el pueblo de Venezuela, por lo que nosotros vemos desde acá, es un pueblo que no va más. Y son personas muy alegres, son personas, por aquí en Santa Cruz también tenemos muchos venezolanos, son personas agradables, personas que pues se sienten mucho al salir de su país. No están saliendo, no están viniendo a Chile porque a lo mejor veían a Chile como un país espectacular, sino que están viniendo porque no tienen ninguna opción en su país. Y lo que esperan es que se mejore Venezuela para poder regresar. Entonces yo creo que hay que, de alguna forma, Sudamérica en general tiene que ser un poco más solidaria y presentar los gobiernos en las instancias que correspondan los reclamos frente a lo que está pasando en Venezuela. Claramente Venezuela no está bien, ¿ya? Dentro de lo que uno ve de acá. Y yo creo que el pueblo venezolano es libre de elegir las autoridades que tiene, pero en igualdad de condiciones. Estamos de acuerdo. No cargar la balanza hacia un lado. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir a la pausa y luego retornamos.
La Colchagüina, la economía de todos los días. Tiene siempre para usted los precios más bajos, la mejor atención, un nuevo y moderno local, amplio estacionamiento. Casanova, esquina de Almendrosa, la esquina del semáforo. La Colchagüina, la economía de todos los días. Bien, llega la hora que debemos de irnos. Amigas y amigos de Santa Cruz, Chepica y San Vicente, Tahuatahua, gracias por haber estado con nosotros y por la gran sintonía que nos dan semana a semana. De inmediato se despiden nuestros panelistas. Primero lo hace don Víctor Bustamante. Bueno, como siempre, un agrado estar con usted. Saludos especiales a Chepica, San Vicente y por supuesto a mi querido Santa Cruz. Ahora lo hace don Bernardo Moreno. Buenas noches, señores televidentes. Bien, amigas y amigos, será hasta la próxima semana, si Dios no dispone otra cosa.